Bueno, buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Con todos, buenas tardes. Eh, a ver, quisiera que me confirmen si se escucha bien y está la presentación. ¿Se ve la presentación? Por favor, jóvenes, si me dicen nada más. Ya, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, vamos a empezar hoy día con nuestra clase de hoy día, ¿ya? Y vamos pues hoy ya estamos ya en la semana número 8, ya me parece que es la última sesión de esta semana, ¿no? Porque la siguiente semana me parece que van a tener días libres, me parece. Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre la cantidad de movimiento y el segundo tema, la gravitación universal. Dentro de la cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Vamos a hablar de un tema relacionado al impulso y esencialmente al impulso y al cambio de la cantidad de movimiento y a las colisiones. Estos temas simplemente lo vamos a derivar a partir de la segunda ley de Newton y de los conceptos de energía mecánica que habíamos visto. ¿Ya? Vamos a explicar de qué se trata este tema y luego vamos a abordar los temas de la gravitación universal y el movimiento planetario, ¿no? A través de las leyes de Kepler, esencialmente, y de la ley de la gravitación universal dada por Newton, ¿correcto? Bueno, esto es lo que nos corresponde hoy día. Entonces vamos a empezar ya nuestra sesión, ¿ya? Y espero pues de que cualquier cosa me vayan preguntando. Si hay alguna duda me vayan preguntando. Ya, muchachos, vamos a empezar entonces. Bien, vamos a empezar con unos conceptos iniciales, ¿no? De la cantidad de movimiento. Bueno, la cantidad de movimiento, miren, el nombre nada más está relacionado al movimiento, ¿no es cierto? La vez pasada habíamos visto una forma de movimiento que era que lo medíamos con la energía cinética, que era una cantidad escalar, ¿no? Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. La cantidad de movimiento también tiene estos dos elementos, la masa, pero a diferencia de este de acá, la cantidad de movimiento tiene la masa y en vez de la rapidez, tiene la velocidad. Es decir, la cantidad de movimiento va a ser una cantidad, este de acá era una cantidad escalar de medir el movimiento. En cambio, este de acá es una cantidad vectorial. O sea, va a tener dirección, ¿ya? Entonces, este de acá tiene dirección. Si se mueve a la derecha, vamos a considerar su dirección, a la izquierda, etc. Entonces, así lo vamos a medir, la cantidad de movimiento, ¿no? La masa por la velocidad. Y hay que notar que si este de acá, esta masa, siempre va a ser positivo, eso implica de que la velocidad y la cantidad de movimiento siempre van a tener la misma dirección. Siempre la cantidad de movimiento y la velocidad tendrán la misma dirección, la misma dirección. Listo. Ojo, la misma dirección. Entonces, es decir, si el carro se mueve con esa velocidad que está en esa dirección, por ejemplo, la cantidad de movimiento, la velocidad también debe estar en la misma dirección. No se olviden, dado que la masa siempre es positivo, siempre es positivo. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, ¿ya? Miren, lo que nosotros vamos a estudiar en general, justamente es, en vez de la cantidad de movimiento de manera solitaria, vamos a estudiar el cambio de la cantidad de movimiento. Y el cambio simplemente es la cantidad de movimiento, lo final, ¿no es cierto? Menos lo inicial, ¿no? Ese es el cambio. El cambio siempre lo representamos con un triángulo, miren, que significa cambio, y delante está la cantidad de movimiento, ¿no?
vamos a estudiar cuándo surge este cambio de movimiento. Miren, cantidad de movimiento final menos la inicial, esto es, surgirá pues que cuando la velocidad, miren, la velocidad cambia, ¿no? Y si la velocidad cambia, seguramente lo vamos a asociar a la aceleración, porque la aceleración justamente está asociado ¿a qué? Al cambio de la velocidad, ¿no? A la rapidez con que cambia la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, por ahí vaya el asunto, vemos el asunto. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de partículas, por ejemplo, un vaso con agua, cada molécula de agua se moverá con diferente velocidad y por lo tanto tendrá distinta cantidad de movimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo acá, tengo una partícula que se está moviendo en esta dirección, entonces tendrá una, por ejemplo, la partícula 0 tendrá una cantidad de movimiento 0, por ejemplo. Otra partícula que se mueve así, ¿no? Voy a suponer que todas las partículas tengan la misma masa, voy a suponer nada más. Otra cantidad de movimiento 2, otra partícula que se esté moviendo así, cantidad de movimiento 3, así. Entonces, si yo sumo, voy a tener acá la cantidad de movimiento este de acá, este que está acá, sería este, ¿no? Cuando yo sumo, lo voy a sumar vectorialmente, ¿no? Después el 2, voy a sumar así, cantidad de movimiento 2. Y este es el 3, que va a ser la cantidad de movimiento 3. Y por lo tanto, la cantidad de movimiento resultante, la suma, será este, pues, ¿no? Esta sería la cantidad de movimiento resultante, que sería 1 más 2 más 3. Esa sería la cantidad de movimiento resultante. Ojo, ¿ah? Esa sería la cantidad de movimiento resultante. O sea, vamos a trabajar ya vectorialmente. Cada cantidad de movimiento, considerando, ¿no? De que cada, acá tiene la misma masa, voy a considerar, ¿no? Este tiene la misma masa, este también tiene una masa. Y así, ¿no? Ahora, si tiene una masa diferente, obviamente también, ¿no? Este también podría tener una masa 1, otra masa 2, otra masa 3. Como estamos poniendo el ejemplo de las moléculas de agua, entonces estoy considerando que, por ejemplo, todas las masas son iguales, ¿ya? Pero puede tener diferente masa, ¿no? La masa 1, pero miren, lo importante acá es ver de que la suma lo vamos a hacer vectorialmente. O sea, así, como está acá. Gráficamente lo vamos a representar así. ¿Ya? Bien, miren, entonces, con esos dos conceptos iniciales, ¿sí han entendido eso o no? Dos cosas centrales que hemos explicado. Uno, que la cantidad de movimiento, ¿no? La definición es la masa por la velocidad. Esto implica que la velocidad y la cantidad de movimiento tienen la misma dirección. Y dos, que si yo sumo, ¿no? Estas cantidades que son vectoriales, lo voy a sumar, pues, su nombre mismo lo dice, vectorialmente. Vectorialmente lo voy a sumar. Y otro detalle importante es que el cambio de la cantidad de movimiento simplemente es lo final, cantidad de movimiento final, menos la cantidad de movimiento inicial. ¿Eso se ha entendido o no? Para hacer el ejercicio. Ejemplo 1. Hasta el momento, díganme. ¿Entendido o no, muchachos? Díganme. Bien, bien, bien. Entonces ahí vamos a ver. Vamos a ver cómo atacamos al problema. Miren, entonces, yo tengo ahí, por ejemplo, miren, un móvil de masa 100 gramos se desplaza sobre una superficie horizontal según la dirección, esta dirección. Miren, esta ecuación, recordar esta ecuación, X, esta ecuación, es una ecuación del MRV, donde la posición varía cuadráticamente con el tiempo, ¿no? Recordar, ¿no? Entonces varía cuadráticamente con el tiempo. Y además esta ecuación tiene la característica, ¿no es cierto? Un MRV, acuérdense, un MRV es aquel donde su aceleración es constante, ¿no? Ahora, me piden la magnitud de la cantidad de movimiento en T 3 segundos.
Entonces yo digo, es, en primer lugar, esta ecuación que está acá, x es igual a menos 5 más 3t más t cuadrado. Y yo sé, x es igual del MRV, x inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más la mitad de a t cuadrado. Muy bien, entonces nosotros decimos, ¿no? A partir de esto decimos, muy bien. Eso significa que la posición inicial, hemos hecho ya varios de estos, que la posición inicial de la partícula es menos 5 metros, que la velocidad inicial es igual a 3 más 3 metros por segundo, y además que la mitad de a, la mitad de la aceleración, o sea, el que le acompaña al t cuadrado, vale 1, ¿no? Vale. Es decir, la mitad de a es igual a 1, de donde la aceleración sería 2 metros por segundo al cuadrado, positivo. Bien, entonces es con estos datos, acuérdense que esta ecuación es muy importante en el MRV, y me dice en qué posición se encuentra al inicio la partícula, cuál es su velocidad inicialmente, y además cómo cambia su velocidad. Y esa es la aceleración. Entonces, nosotros según eso, vamos a graficar, ¿no? Ahí vamos a poner al observador, por ejemplo. Entonces ahí tenemos el carrito. Inicialmente el carrito se encuentra en la posición menos 5, y el carrito inicialmente tiene una velocidad de 3 metros por segundo. 3 metros por segundo, ahí, acá. 3 metros por segundo, más 3 metros por segundo. Y tiene una aceleración, ¿de cuánto? Tiene una aceleración positiva, que es igual a más 2 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa eso? Significa que por cada segundo que transcurre, la partícula va a aumentar su velocidad en 2 metros por segundo. Eso significa la aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad. Es decir, si inicialmente tiene 3 metros por segundo, va a pasar un segundo y ya no va a tener 3, va a tener 5, luego va a tener 7, luego va a tener 9, 11, 13, 15, 17. Va a aumentar de 2 en 2. Y va a aumentar porque tanto su velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. Si tuvieran direcciones opuestas, el carro estaría disminuyendo su velocidad. Bien, entonces ya tengo eso. Entonces nosotros nos piden calcular, según ese dato, me piden calcular, miren acá, determine la magnitud de la cantidad de movimiento, Yo sé que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Cuando el tiempo es 3 segundos. Ah, muy bien. Inicialmente, su velocidad en el tiempo cero, su velocidad es 3. Pero, ¿cuánto será su velocidad? Miren, directamente, ¿eh? En el tiempo de un segundo. En el tiempo de un segundo, su velocidad será, pues, 5. En el tiempo de 2 segundos, su velocidad será 7. Y en el tiempo de 3 segundos, su velocidad será 9. Entonces, si yo he entendido esto, rápidamente puedo atacar. Cantidad de movimiento sería la masa, que vale 100 gramos, pero 100 gramos en kilogramos es 0, la décima parte de un kilogramo, 0,1, por la velocidad, que vale 9. ¿No? Sería 0, kilogramo metro por segundo. Metro por segundo, ¿no? Perdón. O si no, ojo, también podemos calcular, recordar, que la velocidad en 3 segundos va a ser velocidad inicial, acuérdense, más AT. Recordad esa fórmula. Esta va a ser igual. Velocidad inicial, es 3, pues, ¿no? La velocidad inicial. Más la aceleración, lo he calculado ya, vale 2. Y el tiempo en 3 segundos. En 3 segundos. Sería 9. Directamente. ¿Listo? Esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Han entendido o no?
Ah, bien, bien. Entonces, ojo, ojo. Entonces vamos a tratar de resolverlo de manera muy, eh, de manera así, pero tiene que estar bien atentos, ¿ah? ¿Ya? Bien atentos. Pasamos al siguiente problema, muchachos. Bien, vamos a ver entonces. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda ley y la cantidad de movimiento. Miren acá, miren acá. Eh, ¿Cómo voy a definirlo acá? Ojo, ojo. Voy a definirlo acá. Miren, miren, nosotros vamos a relacionar eh, la cantidad el cambio de la cantidad de movimiento y la segunda ley, a partir de la segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces nosotros, miren, ojo, de la segunda ley de Newton tenemos a partir, ¿ah? Que la fuerza resultante, recordad, es la fuerza resultante, la masa por la aceleración. Ah, pero yo veo de que la aceleración, que es el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo, ¿no? Eso es. Y entonces esto va a ser masa, y este de acá va a ser así. Cambio de la velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial en ese intervalo de tiempo. Ahora, este intervalo de tiempo, miren, este tiempo va a pasar a multiplicar a la fuerza resultante. Me va a quedar así. La fuerza resultante por ese intervalo de tiempo. Esta masa va a multiplicar a la velocidad final, va a quedarme aquí, masa por la velocidad final, menos la masa por la velocidad inicial. Bien, entonces miren, notar que todo esto que está acá, masa por la velocidad final, esa es la cantidad de movimiento final, pues, ¿no? Menos masa por la velocidad inicial, la cantidad de movimiento al inicio. Y esto es fuerza resultante por ese intervalo de tiempo. La cantidad final menos la cantidad inicial es el cambio de la cantidad de movimiento. Miren, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a definir algo acá, que la fuerza resultante en ese intervalo de tiempo va a ser igual al cambio de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces, un detalle importante. Miren, que la fuerza, cuando la fuerza, por ejemplo, esta persona se está impulsando, sus pies tienen contacto con la pared un determinado tiempo. O sea, se está impulsando. Trata de impulsarse cuando sube la escalera. Para impulsarse, le aplica una fuerza al piso, pero no durante todo el tiempo, sino un pequeño tiempo. Y justamente este de acá, cuando se aplica una fuerza en un determinado tiempo, este de acá, muchachos, la fuerza por ese intervalo de tiempo se le llama el impulso. Ya, esto es el impulso. Mire, la persona se está impulsando. Y cuando se impulsa, ¿qué significa? Significa que está aplicándole una fuerza en un pequeño tiempo. Pero, ¿cuál es el efecto al final? Al final, el efecto de impulsarse es que cambia su velocidad, ¿o no? Una cosa que esté ahí después del impulso se mueve más rápido, cambia su velocidad. Y si cambia su velocidad, cambia su cantidad de movimiento. Entonces, esta fórmula que está acá es muy, muy, muy poderosa, ¿no? Miren acá, y esto de acá, esta formulita que está acá. Pero ustedes tienen que darle sentido, ¿no?
tiene que darle vida, que está acá, muy poderosa. Díganme, esa fórmula, eso es, correcto. ¿Se ha entendido o no? Esa formulita. ¿Se ha entendido o no, muchachos? Más que la fórmula, el sentido que tiene esa fórmula, ¿no? Lo que está haciendo la persona en la escalera, ustedes no tienen que acordarse del formulismo, ¿no? Se van a acordar que cuando esa persona está impulsándose, cuando está tratando de subir en la escalera, él se impulsa. ¿Y el impulso qué tiene? El impulso lo que hace es ejercer una fuerza, pero esa fuerza se ejerce en un corto tiempo, un pequeño tiempo, un intervalo de tiempo. Y debido a eso, ¿qué efecto tiene el impulso sobre la persona? Cambia su velocidad, cambia su cantidad de movimiento. ¿Se ha entendido el sentido de esa fórmula? Eso es lo que quiero saber. ¿Ah? ¿Han entendido o no, muchachos? ¿Qué dicen? Ah, si no dicen nada, continúa. Ya. Bien, entonces vamos a ver. Ahora, sí, ojo, ahí no acaba todo. Miren acá. Sí, la fuerza resultante es cero, por ejemplo, la fuerza resultante es cero. Ah, entonces yo lo reemplazo acá. Si esto de acá fuera cero, el impulso es cero. Esto implica, miren, si la fuerza resultante es cero, implica que el cambio de la cantidad de movimiento es cero. Pero el cambio es lo final menos lo inicial. Y eso es cero. Por lo tanto, la cantidad de movimiento al inicio y la cantidad de movimiento al final van a ser iguales. Si es que la fuerza resultante es cero. Es decir, acá, en otras palabras, lo que se hace es la cantidad de movimiento al inicio y al final no cambian. Sigue siendo la misma. No varían, se mantiene uniforme. Se conserva su cantidad de movimiento. Y esto de acá se conserva la cantidad de movimiento. Ejemplo de esto, por ejemplo, si dos bolas chocan, yo tengo acá, una bolita viene por acá, otra bolita por acá, esta contiene con cierta velocidad. En el momento del choque, ¿cuánto es la fuerza resultante? Si me dicen eso, ya son unos trómenes ustedes acá, ¿cuánto es la fuerza resultante? Porque voy a suponer que este sea A, sea B. Entonces, A le ejerce a B una fuerza. Cuando chocan, una fuerza de A sobre B. Y B le ejerce a A una fuerza. ¿No se acuerdan que esas dos fuerzas son fuerzas de acción y reacción? Son fuerzas de interacción. Si esa fuerza de A a B tiene una magnitud de 50 newtons, el otro también debe tener 50 newtons de dirección. Las direcciones son contrarias, ¿no? Y en este caso, la fuerza resultante es cero, ¿no? Porque se anulan operacionalmente, ¿no? Entonces, en un choque, por ejemplo, en una colisión, acá, entonces en una colisión, se tiene que cumplir que la cantidad de movimiento al inicio y la cantidad de movimiento al final van a ser iguales. ¿Por qué?
porque la fuerza resultante en el momento de choque es cero. A eso vamos a verlo cuando lleguemos a eso. Entonces, esta formulita, esta hay que darle sentido a esta fórmula que está acá, esta que está acá, es poderosa. ¿Ya? Ojo, de acá, este es impulso. Fuerza resultante. Este es un intervalo de tiempo. Y este acá es el cambio de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Bien, vamos a ver. Todo lo que sigue prácticamente casi es lo mismo. Miren, vamos a ver. Bueno, un ejercicio es un ciclista de 67 kilogramos, parte del reposo y recorre 100 metros en 10 segundos. Ojo, ese 10 segundos hay que corregir, seguramente usted parte está mal. ¿Ya? En 10 segundos. Con una aceleración constante, eso significa, si tiene una aceleración constante, significa pues que tiene un MRU ¿no? En línea recta. Si la bicicleta tiene una masa de 13 kilogramos, miren, el ciclista, solamente la persona, tiene 67 y el ciclista tiene 13. La suma de todos sería pues 80, ¿no? Entonces, determine la magnitud del impulso durante su recorrido. Nos piden determinar el impulso. ¿Y el impulso qué es? Lo hemos visto que es la fuerza resultando por ese intervalo de tiempo. O también lo puedo calcular así, como el cambio de la cantidad de movimiento. Vamos a ver cómo lo determinamos. Entonces, nosotros vamos a decir, la persona dice, parte del reposo. Ya. Si parte del reposo, ¿qué significa? Si parte del reposo significa que su velocidad inicial es cero. Cero. Y luego va a recorrer 100 metros. Muy bien, recorre 100 metros. Va a recorrer 100 metros. Bien, 100 metros, ¿no? Y cuando ha recorrido 100 metros, acá tendrá una velocidad final. Pues, ¿no? Yo veo que al inicio, acá su velocidad inicial es cero y su cantidad de movimiento al inicio, que sería la masa del ciclista y de la bicicleta, o sea, la masa total, ¿no? O sea, sería de 67 kilogramos más 13 kilogramos. La masa total es 80. Masa por la velocidad inicial sería cero, porque su velocidad inicial es cero. Y la velocidad final no lo conocemos. Entonces yo digo, bien, me están pidiendo el impulso. El impulso que ha dado, ¿no? Sería el cambio de la cantidad de movimiento. Puedo calcularlo así porque si yo determino la velocidad final, ya he calculado todo. Esto sería, el cambio sería cantidad de movimiento al final menos la cantidad de movimiento al inicio. Menos, perdón, acá es menos. Entonces, si es así, la cantidad de movimiento al inicio es cero, pues, ¿no? Acá, esto de acá vale cero. Solamente la cantidad de movimiento al final. Bien, entonces para conocer la cantidad de movimiento al final, que sería pues la masa total por la velocidad final, pues, ¿no? Bien, entonces, yo digo, si ha recorrido una distancia se ha desplazado 100 metros en 10 segundos, acá voy a poner la velocidad final, ¿eh? En 10 segundos, la pregunta es, acá se ha desplazado 100 metros, nosotros como tiene un MRV, yo puedo calcular, mira, rápidamente, desplazamiento, acuérdense, velocidad inicial por el tiempo, menos, más un medio de AT cuadrado. Y entonces yo digo, su velocidad inicial vale cero, ¿no? ¿Qué más? El desplazamiento es 100 positivo, la mitad de la aceleración, por el tiempo, en 10 segundos, en 10 segundos sería 10 al cuadrado. Acá 100 es al cuadrado, por lo tanto, la aceleración sería 2
metros por segundo. Es fácil darse cuenta que si la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado, por cada segundo su velocidad aumenta de 2 en 2. Entonces, si su velocidad inicial era 0, pasa un segundo, sería 2, pues, ¿no? Pasan 2 segundos, sería 4. 3 segundos sería 6, el doble, ¿no? 4 segundos, 8. En 10 segundos, ¿cuál sería su velocidad? El segundo sería 20. Pues. Y por lo tanto, el impulso va a ser igual. La masa, pero esto sería la masa total, ¿no? La masa total, porque quien se está impulsando no solamente la bicicleta, sino el ciclista con la bicicleta. La masa total sería 67 más 13. Esa sería la masa total. Por la velocidad final. Allá, impulso determine durante su recorrido. Durante esos 10 segundos. En el recorrido, justo en el 10 segundos, tiene una velocidad final de 20. Entonces acá sería pues 80 por 20. Sería 1600, ¿no? 1600 gramos metro por segundo. Ahí está. ¿Se entiende o no? O también esa velocidad final, por si acaso, podemos sacarlo así. Velocidad final es velocidad inicial más AT, ¿no? Velocidad final. Velocidad inicial vale 0, por dato. Esto vale 0. La aceleración es 2 y el tiempo vale 10, ¿no? Sería 20 metros por. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces esto sería, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si nos ha salido, ¿no? 1600. 1600. Bien, bien, claro. Muy bien, sí. Sí, Rodrigo, excelente. Claro. También podemos resolverlo con la fuerza resultante también. ¿Sí? También. Está bien. Lo he resuelto de manera diferente para que vean de que si yo conozco la aceleración, yo sé que la fuerza, yo sé que el impulso es la fuerza. Esa fuerza que está acá, esta fuerza se le llama una fuerza media, ¿ya? Por si acaso no les había dicho, se llama fuerza media. El impulso, ¿se acuerdan? Fuerza resultante por ese intervalo de tiempo a esta fuerza específicamente, que es la fuerza resultante, se llama la fuerza media específica. Bien. Bueno, también ahí tienen dos versiones, dos formas de solucionar el problema. ¿Ya? Dos formas. Bueno, acá está el impulso, miren. Impulso, ¿cómo lo vamos a definir entonces? El impulso lo vamos a definir como la fuerza media, acá está acá, fuerza media en ese intervalo de tiempo, lo que les había dicho al inicio, ¿no? Miren acá, esta raqueta, por ejemplo, le ejerce una fuerza a esa pelotita, ¿no? Le ejerce una fuerza, ¿no? Cuando la pelotita está llegando a la raqueta, cuando recién está interactuando, esta fuerza comienza a aumentar, ¿no? Esta fuerza que está acá comienza a aumentar así. Cuando la pelotita se sigue hundiendo, hasta que llega a un punto máximo. La fuerza máxima hasta donde la pelotita ya se ha hundido al máximo, ¿no? A partir de ese punto, ya la fuerza comienza a disminuir, la pelotita va a ir a comenzar a despegar ya hacia arriba, hasta que al final, cuando ya ha despegado, la fuerza se hace 0. Entonces, nosotros, acá, justo cuando está entrando, habrá una fuercita por acá, habrá otra fuercita en este punto, en este punto. Entonces, ¿qué fuerza vamos a utilizar? ¿Cuál de esta acá? ¿Qué fuerza? Entonces, lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a utilizar una fuerza, nosotros podríamos, en vez de utilizar, porque acá la fuerza está variando, ¿no? Cuando la pelotita está entrando, entonces vamos a utilizar una fuerza.
fuerza que esté por acá, que actúe en el mismo intervalo de tiempo. O sea, porque al final, muchachos, si por ejemplo, esto es el tiempo, ¿no? Es el tiempo, el tiempo. Si yo multiplico, por ejemplo, hago una gráfica entre la fuerza y el tiempo, me va a salir una gráfica así, como una campana. Entonces, el área de esta curva, justamente el área, acuérdense que el área es esta fuerza por el tiempo. Y justamente esa fuerza por el tiempo. Y eso justamente es el impulso. Ese es el impulso. Entonces el área va a ser igual al impulso. Entonces, ¿qué fuerza nosotros vamos a utilizar? La fuerza está variando. Utilizamos una fuerza acá, una fuerza media. Equivalentemente voy a suponer, en vez de calcular toda esta área que está de esa campana, que sería un poquito difícil, entonces nosotros vamos a suponer que por el medio, más o menos por acá, equivalentemente esa fuerza, equivalente, que actúa en el mismo intervalo de tiempo que esta que está en rojo, ¿no? En vez de calcular esa área que está en la campana, nosotros podemos calcular esta campana, esta de verde. Por eso que le han llamado acá esta fuerza media. Ya vamos a calcular, vamos a ver de que el área, justamente el área, acá está, ¿no? El área, miren, el área, equivalentemente nosotros, el área de esta curva, eso me va a dar el impulso. Pero veo de que la fuerza está cambiando, ¿no? Constantemente. Entonces nosotros, equivalentemente, vamos a suponer de que lo equivalente a todo lo que hemos visto en esta curva de color naranja, haya una fuerza que en ese mismo intervalo de tiempo esté actuando. Entonces ahí justamente esa es la fuerza media. La fuerza media, si yo calculo el área, sería fuerza media por el tiempo. Y eso me da el impulso. El área va a ser igual al impulso. Y este de acá, ¿qué fuerza? Una fuerza media, ¿no? Una fuerza constante, ¿no? Una fuerza constante. El área bajo la fuerza media es igual, el área bajo la línea de la fuerza justamente es igual al impulso, a la magnitud del impulso. Bueno, entonces el teorema de la cantidad de movimiento se lo hice, por si acaso. ¿Cómo es que nosotros vamos a atacar este problema? Por ejemplo, si yo tengo acá inmediatamente antes, esa pelotita tiene cierta masa y tiene cierta velocidad inicial. Pero yo veo de que inicialmente, al inicio, este tiene una cantidad de movimiento al inicio, que sería la masa por la velocidad inicial. Entonces esta persona lo que hace es, le ejerce una fuerza. Cuando esta raqueta de acá, le ejerce una fuerza, ¿no? En un intervalo de tiempo muy pequeño, ¿no? Y debido a eso, el efecto de que la fuerza actúa en ese pequeño intervalo de tiempo hace que la pelota se mueva hacia la derecha con otra velocidad. La masa por la velocidad. O sea, lo que ha sucedido es de que ha cambiado su cantidad de movimiento. Voy a suponer que esa masa, por ejemplo, sea 100 gramos. Ojo, ¿eh? Y la velocidad inicial, que sea 10 metros por segundo. Miren cómo vamos a utilizar. ¿Eh? Cuando yo pongo 10, debo ponerle así, velocidad inicial, debo ponerle 10 metros por segundo, y acá me falta algo importante, que es su dirección. Cuando se está moviendo hacia la izquierda, acuérdense que esto es la velocidad, le voy a poner menos. Y después voy a suponer que este de acá, cuando le he aplicado le he aplicado un impulso, la fuerza por ese intervalo de tiempo, es decir, el impulso, acuérdense que es fuerza por ese intervalo de tiempo, le he aplicado, entonces su velocidad que sea pues de 20 metros por segundo. Ah, pero me falta algo más, su dirección, y está a la derecha, le voy a poner más. Entonces la cantidad de movimiento final va a ser así. La masa por la velocidad final, pero positivo. Entonces, si yo digo, ¿cuánto es el impulso ahí? El impulso va a ser cambio de la cantidad de movimiento. Por ejemplo,
Entonces voy a poner, miren, la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. La masa estoy poniéndole 100 gramos, 100 gramos. O sea, voy a factorizar esa masa ahí. Y la velocidad final, miren cómo lo estoy colocando, sería 20, más 20. Más 20. Luego sigue menos. La velocidad inicial es menos 10. Entonces acá voy a ponerle menos 10. Miren, muchachos, como estoy poniendo. Bien, menos 10. La masa es 100 gramos, que en kilogramos sería la décima parte, 0,1. Sería 20. Menos con menos me da más, y eso me da más. Entonces 20 más 10, ¿no? Sería 30. Entonces sería 3. Puedo ponerlo en unidades de la fuerza está en newtons y el tiempo en segundos. Puedo ponerle newtons por segundo. Y eso sería el impulso. Ya. Hay que notar que lo que hace, hay que notar el signo de las cantidades, y el efecto que tiene, el impulso que esta persona le ejerce. Lo que ha hecho es cambiarle. Lo que he calculado acá, este 3, ¿qué cosa es? Es el cambio de la cantidad de movimiento. O lo que es equivalente es igual al impulso. ¿Ya? Bien, vamos a ver el ejemplo, un ejemplo. A ver, ejemplito acá. Bien, un bloque esférico de 100 gramos se desplaza en línea recta con una rapidez de 10 metros por segundo. Ya, 10 metros por segundo. Si luego de ser golpeado durante 0,1 segundo, miren este de acá, se está desplazando en línea recta, ¿no? En esta dirección, con 10. Entonces voy a ponerle, si luego de ser golpeado durante 0,1 se desplaza en sentido contrario, entonces si se está desplazando por acá, si yo considero que se está desplazando por acá, voy a ponerle su dirección, voy a ponerle menos 10, solamente para ponerle su dirección. Y una vez que ha sido golpeado, ya se está moviendo en otra dirección, ¿no? En otra dirección, ¿no? Con 15 metros por segundo. Ahora su dirección sería positivo. Si yo hubiera considerado que al inicio se está moviendo, por ejemplo, hacia la derecha, al inicio le hubiera puesto positivo al inicio y negativo al final. Igual me hubiera salido. Determine, me piden la magnitud de la fuerza resultante media. ¿Qué nosotros qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a decir de que cuando esté acá golpean a la pelotita, lo hacen en ese tiempo, ¿no? Nosotros decimos, bien, vamos a poner acá. Nosotros sabemos que el impulso que es la fuerza resultante media en ese intervalo de tiempo, y esto que es cambio de la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, fuerza resultante media en ese intervalo de tiempo que vale 0,1. El cambio de la cantidad de movimiento ya directo lo voy a poner la masa por la velocidad final. Miren, estoy factorizando la masa en ambos campos, porque la cantidad de movimiento, cambio de la cantidad de movimiento es cantidad de movimiento final menos lo inicial, ¿no? Fuerza resultante por 0,1 sería la masa, que vale 100 gramos, que es 0,1. La velocidad final, positivo le he puesto 15, menos la velocidad inicial es menos 10. Menos 10. Hay que notar que acá 0,1, 0,1 y la fuerza resultante media va a ser igual a qué. Me están pidiendo la magnitud, ¿no? La magnitud. Sería 15 menos con menos, 25, ¿no? 25, así sería. 25 newtons por. No sé si eso está bien. O sea, vamos a ver, vamos a ver. 25. 25, ¿no? Vamos a ponerle entonces. Ojo, esto de acá lo voy a poner positivo. Positivo. Pero si no, como me están pidiendo la magnitud nada más, no le pongo ningún signo. Por lo tanto, la fuerza resulta, la magnitud ya va a ser 25 newton por segundo. Esto de acá se llama magnitud. Y esto se llama la fuerza media. Listo.
Ese sería el problema, ¿no? Sería- Bien. Ahora vamos a resolver el ejercicio número, perdón, el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Yo les había dicho ya más o menos, si la fuerza resultante es cero, entonces se conserva la cantidad de movimiento, ¿no? Por ejemplo, miren, la cantidad de movimiento total de un sistema aislado permanece constante si la fuerza resultante, miren, acá dice, si la fuerza resultante externa, de acá, externa, que actúa sobre el sistema, es nula. Vamos a ver. Por ejemplo, jóvenes, miren acá, vamos a suponer que nosotros al inicio tengamos un sistema de dos esferitas, A y B. La colisión A y B. Entonces, vamos a suponer de que B tiene una velocidad inicial de 0. Si este B tiene una velocidad inicial de 0, velocidad inicial de B es igual a 0, significa que su cantidad de movimiento es 0. Entonces, al inicio, ¿qué va a pasar? Al inicio, cuando estos dos chocan, cuando estos A y B chocan, A y B chocan, ¿no? Cuando ambos chocan, A le ejerce a B una fuerza y B le ejerce a A otra fuerza, una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Y al final esa fuerza resultante es 0. En un choque la fuerza resultante es 0. ¿Ya? Entonces, la cantidad de movimiento total sería la cantidad de movimiento de A más la cantidad de movimiento de B. Entonces, como B es 0, la cantidad de movimiento al inicio es solamente la cantidad de movimiento de A. Miren, la cantidad de movimiento resultante antes, es lo que esta flechita. Ahora, después, ¿qué va a suceder? Después, yo tengo, una vez que ha sucedido el choque, A se va a mover así, por ejemplo, y B se va a mover así, ¿no? Pero durante el choque, la fuerza resultante es 0 y se tiene que conservar, ¿qué cosa? La cantidad de movimiento al inicio. Si la cantidad de movimiento al inicio era todo esto, la cantidad de movimiento al final también debe ser la misma. O sea, la resultante de la cantidad de movimiento de A y de B debe ser la misma. Acá está, esta misma. Si la cantidad de movimiento al inicio era, por ejemplo, voy a suponer 20, ¿no? 20 kilogramos por metro por segundo. A la derecha, la cantidad de movimiento al final, la suma de todos, también debe ser 20 kilogramos por metro por segundo. A la derecha, también debe ser la misma. Ojo, miren, hay que notar que cuando la fuerza resultante es 0, en una colisión se conserva la cantidad de movimiento al inicio y al final. Detalle importante, ¿eh? ¿No? Muy importante. A ver, ¿eso se ha entendido o no? O ya perdieron el conocimiento. Algunos ya les ha dado un calambre al cerebro, ¿no? ¿O no? Claro, la cantidad de movimiento al inicio y al final son constantes, o sea, son lo mismo, si la condición, si la fuerza resultante es 0. ¿No? O sea, en un choque, por ejemplo, lo que sucede, en un choque la fuerza resultante es 0, porque cuando choca hay una fuerza de acción y reacción. Si tú sumas la fuerza resultante, es 0, ¿no?
esas fuerzas se cancelan, se anulan, ¿no es cierto? Se anulan, ¿no? Entonces, en ese caso, en una colisión, la fuerza resultante es cero. Y por lo tanto se debe conservar la cantidad de movimiento. Bien, vamos a ver si han entendido o no. Un ejemplo, el ejemplo número 4. Un bloque de 2M se desplaza sobre una superficie horizontal lisa en la dirección del eje X. Miren, 2M se está desplazando en la dirección. Entonces, con una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces, si yo considero así, la velocidad es más 3 metros por segundo, significa su dirección, ¿eh? 3 metros por segundo. Muy bien. Como estoy considerando la masa, acá tengo, entonces al inicio tendrá este de acá, tendrá una cantidad de movimiento al inicio, ¿no? Que sería la masa, 2m, por la velocidad, que es de 3, 2m por 3. Sería así, ¿no? Cantidad de movimiento al inicio sería más 6m. Bien. El bloque colisiona frontalmente con otro bloque de masa m en reposo. Entonces, al inicio, miren, la cantidad de movimiento de este bloque 2, de acá, este bloque 2, cantidad de movimiento al inicio de 1, el bloque 1, cantidad de movimiento al inicio del bloque 2, 0. Bien, ¿qué ha pasado? Cuando chocan, M2 le ejerce a M una fuerza. Y simultáneamente M le ejerce a M2 una fuerza de reacción. Pero la fuerza resultante de esos dos es cero, ¿no? Vamos a suponer acá. Entonces, ¿qué significa? Una vez que chocan, después ya, miren acá, durante el choque, antes del choque, miren, antes del choque, durante el choque, la fuerza resultante es igual a cero. Entonces, antes del choque, la cantidad de movimiento, antes del choque, la cantidad de movimiento al inicio de este sistema de 1 y 2 es 6m. Pero después del choque, dice, determine la rapidez del bloque de masa m después de la colisión. Asuma, ojo, asuma que el choque es perfectamente inelástico. Bueno, este es un concepto que todavía no les he dicho. ¿Qué significa que es perfectamente inelástico? Voy a suponer que un carro, un camión, un tráiler choca, por ejemplo, con un auto. Una vez que lo choca, ¿acaso el auto se queda disparado? Creo que no, ¿no? Lo que sucede es de que el tráiler choca y lo arrastra al auto, ¿no? Se lo lleva consigo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, inelástico significa que una vez que chocan, los dos cuerpos se mueven conjuntamente, ¿no? Perfectamente inelástico. Los dos cuerpos se quedan pegados, en otras palabras. Entonces, una vez que chocan, ambos cuerpos se van a quedar pegados y van a ir. Y cuando se quedan pegados, van con la misma velocidad, pues, ¿no? Van con la misma velocidad. Entonces, acá, después del choque, la cantidad de movimiento al final de este sistema, va a ser igual a la suma de las dos masas, ¿no? O sea, la masa total, los dos cuerpos ya es 2m más m por la velocidad. Por la velocidad. Entonces, en otras palabras, sería 3m por v. Bueno, entonces ahí me están pidiendo cuánto es, determina la rapidez del bloque de masa m, de este acá. También me hubieran pedido cuánto es el bloque de la masa de 2m, que es lo mismo, ¿no? O la masa del bloque del sistema que se mueve, ¿no? Dado que como es un choque perfectamente inelástico, entonces después se mueven pegados. Luego, como nosotros vamos a decir, como la fuerza resultante es igual a cero, durante el choque hay una fuerza de acción y una fuerza de reacción, pero en todo momento las fuerzas, fuerza de acción y una fuerza de reacción. En todo momento la fuerza resultante es cero, reacción. Sí.
Como la fuerza resulte cero, entonces la cantidad de movimiento al inicio y la cantidad de movimiento al final del sistema, digamos, es igual a, son iguales. Al inicio, su cantidad de movimiento es este que está acá, 6m, la suma, ¿no? Y al final, su cantidad de movimiento es este, 3m por r. Por lo tanto, m con m se van y la rapidez me va a quedar 2 metros por segundo. Nada más. 2 metros por 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Ese sería. Sí, claro. Eso significa que ambos cuerpos quedan pegados, ¿no? Inelásticos, quedan como una goma, ¿no? Listo. Quedan como un solo cuerpo ya, ¿no? Sí. Van con la misma velocidad, eso es. Bueno, vamos a ver las colisiones. Acá están justamente las colisiones. Miren, la colisión que es simplemente la colisión es una interacción que va a ocurrir en un pequeño tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de colisión nosotros vamos a estudiar? Dos tipos de colisión. Una colisión elástica y una colisión inelástica. Una colisión elástica en un sentido muy práctico es donde la energía cinética se conserva. Es decir, la energía cinética antes de la colisión y la energía cinética después de la colisión van a ser iguales. Por ejemplo, acá, yo tengo acá, primero tengo el sistema, dos esferitas, voy a suponer que la esferita de masa 2, su velocidad sea 0, chocan esas esferitas, antes tienen una energía cinética. Antes del choque, solamente este tiene energía cinética, que sería un medio de la masa, por masa 1, por la rapidez 1 al cuadrado. Este sería la energía cinética. Porque este de acá no tiene energía cinética, su rapidez es 0. Y después del choque, una vez que, si tienen choque elástico, si le dicen que tienen choque elástico, entonces, después, una vez que tienen el choque, obviamente que este M2 va a adquirir cierta rapidez, una rapidez 2. Pero lo que sucede es de que la energía cinética antes, que era energía cinética al inicio, que solamente era este de acá, un medio de la masa 1 por rapidez 1 al cuadrado, voy a suponer que todo, la suma de estos dos sea 100 joules. Después va a suceder de que este tiene energía cinética final. Entonces, si este tiene 80 joules, por ejemplo, este necesariamente, este de acá, energía cinética 2 debe tener 20 joules. Para que sumados después del choque, ¿ya? Sumados, me den 100 igual que el otro. Es decir, ¿no? La energía cinética al inicio y la energía cinética sumados de los dos sean iguales. Ese es, en términos prácticos, lo que implica tener una colisión elástica. Asumiendo, miren, no solamente cuando dicen colisión elástica, se cumple dos leyes. ¿eh? Uno, que la cantidad de movimiento al inicio y la cantidad de movimiento al final van a ser iguales. Y además, que la energía cinética al inicio del sistema y la energía cinética al final también van a ser iguales. Ojo, en una colisión elástica. Siempre en una colisión, así sea elástica o inelástica, la cantidad de movimiento se conserva. Y si es elástica, también se conserva la energía cinética. Bien, ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos la colisión inelástica? Basta que sea colisión. ¿Qué implica? Implica que la energía, que la cantidad de movimiento se conserva. En una energía inelástica, en una colisión inelástica, la energía cinética no se conserva. No se conserva. Entonces, lo que sucede es de que cuando, por ejemplo, un carro, tráiler, choca con un auto, lo deforma el auto. Entonces, cuando lo deforma, prácticamente lo que hace es de que
parte de esa energía, de la rapidez que tenía el tráiler, la ha utilizado en deformarlo, en calentarlo quizás. Entonces, parte de esa energía inicial, ¿no es cierto? Lo ha transformado en calor, en calor. Si inicialmente, por ejemplo, acá, estos dos tienen una energía mecánica, una energía cinética de 100 joules, después del choque, ¿no? Va a tener una energía cinética, no de 100, de 90, por ejemplo. Debido a que cuando sucede un choque de tipo inelástico, se disipa energía en forma de calor. En otras formas de energía también. Disipa energía en forma de calor. Entonces acá, durante el choque, se ha liberado energía, por ejemplo, en forma de calor, ¿no? Energía en forma de calor igual a 10 joules. De tal forma que este 10 joules más 90 joules me da lo que tenía al inicio. ¿Correcto? Eso sucede. Y cuando le dicen es perfectamente inelástico, prácticamente los dos se quedan pegados, ¿no? Colisión totalmente inelástica. Los dos tienen la misma velocidad, como hemos visto en el problema, ¿no? Bien. Vamos a ver un ejemplo número. Este ejemplo no. Esto lo vamos a ver después todavía. Vamos a ver este ejemplo, lo voy a ver después. Ya. Este ejemplo lo voy a ver. Y ya lo vamos a ver. Vamos a ver la 6. ¿Ya? Porque para las 5 necesito un coeficiente de restitución que ahora recién lo voy a explicar. Ya, el ejemplo número 6 dice, acuérdense, ¿ah? Cuando yo tengo una colisión, que puede ser elástica o puede ser inelástica. Acá, ¿qué cosa se cumple? En esta colisión, ¿sí? Así sea elástica o inelástica, ¿no? Si es elástica, acá, perdón, la colisión, siempre la cantidad de movimiento al inicio y la cantidad de movimiento al final, así sea elástica o inelástica, se tiene que cumplir. Ahora, si es elástica, su energía cinética al inicio y la energía cinética al final tienen que ser iguales. Aparte de esto de acá, se cumple entonces, aparte de la colisión, apenas le dicen la colisión, se cumple esto. Pero si es elástica, se cumple este de acá, la cantidad de movimiento se conserva y también esto. Y si es inelástica, la energía cinética al inicio es la energía cinética al final más el calor. O sea, la colisión, en una colisión, se cumple siempre la cantidad de movimiento. Además, si es elástica, su energía cinética se conserva. Y si es inelástica, además, su energía cinética al inicio debe ser la energía cinética al final más el calor disipado. Ojo, esas dos leyes se tienen que cumplir. Vamos a ver en el siguiente ejemplo. La figura muestra dos bloques. Ahí tengo los bloques A y B. Lo voy a borrar esto que está arriba, pero acuérdense. De masas iguales, ¿no es cierto? En una superficie horizontal lisa. El bloque A se desplaza con una rapidez de 2 metros por segundo, ¿no? Y el bloque B está con 0. Bueno, este de acá, más 2 metros por segundo. Y el bloque B está con 0. Bueno, entonces antes de la colisión. Si la colisión es perfectamente inelástica, perfectamente inelástica, o sea, que después de la colisión ambos se mueven juntos, ¿no? Ambos van con la misma velocidad. Y además, que sea inelástica, la energía cinética no se conserva. Pero acá inelástica sí se conserva, acá la cantidad de movimiento al inicio y la cantidad de movimiento al final van a ser iguales. Pero además recordar que la energía cinética al inicio va a ser la energía cinética al final más el calor disipado. Acá sí se libera calor. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuánto es la energía, cuánto es la cantidad de movimiento al inicio?
Si este de acá, B, tiene 0, entonces la cantidad de movimiento al inicio solamente sería de A, ¿no? Sería la masa de A, 1,5 por 2. ¿Y eso cuánto me da? 3. Esa sería la cantidad de movimiento al inicio, antes de la colisión. Y después de la colisión, ambos se mueven con la misma velocidad, ¿no? Este tiene 1,5 y el otro tiene 1,5. Entonces, la cantidad de movimiento al final, ¿cuánto sería? La masa de A más la masa de B sería, ¿no es cierto? Por la velocidad, por la velocidad, por la velocidad. Y entonces sería 1,5 más 1,5 sería 3V. Entonces, basta que le digan que es una colisión. Entonces, como se trata de una colisión, entonces la cantidad de movimiento al inicio y la cantidad de movimiento al final, o sea, cantidad de movimiento antes del choque y después del choque tienen que ser iguales. Antes del choque, ¿cuánto es? 3. ¿No? Acá está, 3. Y después del choque, 3 por su rapidez. Por lo tanto, la rapidez va a ser igual a 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Bueno, eso es a partir de la... pero también se tiene que conservar, o la energía cinética, ahí sí no se conserva, ¿no? Acá está, antes del choque y después del choque, de ahí hemos obtenido 1 metro por segundo. Ya está. Además, ¿qué ley se tiene que dar? Esto es la primera ley que tiene que cumplirse, y luego esto de acá. Siempre una colisión inelástica. La primera y esta. Que la energía cinética al inicio, ¿cuánto sería la energía cinética al inicio? Solamente sería de A, ¿no? Porque a B no tiene. La energía cinética al inicio solamente sería, pues, la mitad de la masa por la rapidez de A. Y después sería de ambos, ¿no? La mitad de las dos masas de M más M sobre la rapidez al cuadrado más 0, pues, ¿no? Más 0. Perdón, más 0, no, más el calor disipado. Este 0, seguramente se ha referido al, como puesto el nivel de referencia acá. No es necesario este acá, no es necesario. ¿Ya? Bueno, entonces ahí hacen la operación, esta las masas, se da la masa, este 2 también se va. Y acá me quedaría pues la mitad de la rapidez inicial. La rapidez inicial de acá sería 1, ¿no? Sería acá. Un medio de la masa, perdón, no estoy, pensé que cada vez que no lo hago, me sale mal, ¿no? A ver, vamos a ver. Un medio al inicio, miren, la energía cinética al inicio, yo acá nomás ya está, ya, me he equivocado porque acá el calor, no he debido simplificar la masa porque acá está el término del calor. Sería un medio de la masa, que 1,5 por la rapidez inicial. La rapidez inicial es esta que está. Al inicio, ¿no? La energía cinética. Es interesante que ustedes, por ejemplo, la energía cinética al inicio sería la energía cinética de A más la energía cinética de B. Pero B no tiene energía cinética porque su rapidez es 0, ¿no? Sería un medio de la masa de A, que es 1,5 por su rapidez nada más, 2 al cuadrado. Bueno, entonces sería 3 joules. ¿Y cuánto sería la energía cinética? ¿Cuánto sería la energía al final? ¿Cuánto sería? Si la energía al final tiene energía cinética 3, al final sería la energía cinética final, ¿cuánto sería? Y he calculado esta rapidez, ¿no? Hemos calculado esa rapidez, ¿no? Sería un medio, este 2 se va, la masa que vale 1,5 por su rapidez de este de acá vale 1, ¿se acuerdan? Es 1 metro por segundo al cuadrado. Más el calor disipado. Todo esto de acá vale 1,5. Y todo esto valía 3, ¿no? 3 joules.
Por lo tanto, este calor, ¿cuánto tiene que valer? Este calor tiene que valer 1,5, ¿no? 1,5. O sea, se tiene que... Parte del calor de estos 3 joules, acá su energía cinética vale 1,5. ¿Y qué ha pasado con lo que resta? Se ha disipado en forma de calor. Se ha disipado uno. Sí, excelente, sí. 1,5. Bien, entonces ahora lo último, acá, que es la última parte. Bien. Bueno, entonces, en este caso, vamos a recurrir a una regla. Esta regla sale a partir se demuestra a partir de la conservación de la energía y a partir de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Cuando combinamos esas dos leyes, nos va a salir esta ecuación, que es una regla para las velocidades relativas antes y después. Por ejemplo, esta que está acá, en una colisión unidimensional entre dos partículas, las velocidades relativas, por ejemplo, ¿esto qué significa? La velocidad de la partícula 2 respecto a la partícula 1, ¿no? Esto es la velocidad de la partícula 2 respecto a la partícula 1. Y lo que sucede es de que esta de acá es las velocidades relativas antes del choque, ¿no? Y esta de acá, las velocidades relativas después del choque. Después del choque. Entonces, siempre las velocidades relativas, entonces, acá dicen, estas dos velocidades relativas van a ser proporcionales, pero van a tener direcciones opuestas. Cuando digo van a tener proporcionales, o sea, estas dos cantidades van a ser proporcionales, pero como tienen direcciones opuestas, de ahí sale el signo menos. A esa constante, ese coeficiente, se le denomina coeficiente de restitución. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo aplicamos esto de acá. Este coeficiente de restitución simplemente nos indica el grado de elasticidad de la colisión. Cuán elásticos son o cuán rígidos son los cuerpos que colisionan, ¿no? Varía de 0 a 1, de 0 a 1. Cuando ese coeficiente de restitución es 1, se dice que el choque o la colisión es totalmente elástica. Acuérdense, si fuera 1, si ustedes reemplazan nada más, van a ver de que esto que está acá, esta es la velocidad relativa después del choque, y esto es la velocidad relativa antes del choque, ¿no? Si este E fuera 1, se trataría de una colisión totalmente elástica. Y si ustedes reemplazan, les van a salir una ecuación interesante, ¿no? Si es 0, si este acá es 0, significa que es totalmente inelástica. Imagínense que este sea 0, sale todo esto, ¿no? Entonces me queda acá que la velocidad 2 en la velocidad 1 es igual a 0. Y por lo tanto, después del choque, las velocidades van a ser iguales. Como hemos visto en los problemas anteriores, si la colisión era totalmente inelástica, ambos tenían la misma velocidad porque iban pegados, ¿no? Entonces, haciendo uso de esto, acá vamos a ir al siguiente ejercicio, número 5. Dice lo siguiente. Dice, una esfera de 100 gramos, ¿no? Es soltada desde una altura de 20 metros. Acá. Es soltada, significa que su velocidad inicial es 0, ¿no? 20 metros, ahí es 20 metros. Bueno, una vez que es soltada, 20 metros, ¿no? Respecto al piso, Entonces, respecto a ese piso podemos determinar, ¿no? Si el coeficiente de restitución en el choque piso-esfera, miren, notar que acá van a chocar dos cuerpos. Un cuerpo que va a ser la esferita y el otro cuerpo que va a ser
la tierra, el piso. Entonces, pero durante el choque, como la tierra es muy grande respecto a la esferita, prácticamente después del choque o antes del choque, la esfera, o perdón, el piso, no se va a mover, ¿no? La que sí va a tener efecto del movimiento en términos prácticos va a ser la pelota, pero el piso no, por su alta masa respecto a la esferita, ¿no? Si el coeficiente de restitución, dice, es de 0,4, ¿con qué rapidez rebota la esfera por primera vez? Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, antes del choque, miren, antes del choque, lo que va a suceder es, cuando cae, este de acá, se suelta, acá tiene energía, su energía mecánica respecto a ese piso, va a ser energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Lo pongo esto nada más porque sabemos que si ha sido soltada, su energía cinética vale cero, ¿no? Solamente tiene energía potencial gravitatoria, mg por h. Bien, respecto al piso. Y justo antes de llegar al piso, justo antes de llegar al piso, tendrá solamente energía cinética, ¿no? Que es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces yo puedo calcular esa de acá. Entonces vamos a suponer que vamos a despreciar los efectos del rozamiento y la energía mecánica se va a conservar. Es decir, mg por h va a ser un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Acá se va a ir m, esa rapidez, yo lo puedo calcular así, 2g por h. Sería 2g, ponerle 10, el h vamos a ponerle 20. Entonces acá, y de acá me queda 400 dentro de la raíz, ¿no? Sería 400, por lo tanto la rapidez es 20 metros por segundo. Entonces acá hay que notar que cuando llega acá, llega con una velocidad, esa es la rapidez, ¿no? Pero su velocidad acá sería 20 metros por segundo, pero como cae, está en dirección para abajo, le voy a poner menos solamente para ver su dirección. Llega entonces con una velocidad 1. Esa velocidad 1 vale menos 20, ¿no? Vamos a ponerle esa velocidad 1, acá mejor. Menos 20 metros por segundo. Ya está. Sí. Listo. Luego va a rebotar, ¿no? Luego después de eso va a rebotar. De la conservación de la energía, bueno, ya lo hice de acá. Ahí lo he calculado. Menos 20, listo. Ahora, de la regla de colisión, ¿qué cosa es? Que la velocidad relativa después del choque, este es después del choque, va a ser igual a menos a la velocidad relativa antes del choque. Entonces, ¿de quién? Esto sería del cuerpo 2 y del cuerpo 1. El cuerpo 1 sería la pelota y el cuerpo 2 sería la Tierra, ¿no? Pero en ambos casos, la Tierra está en reposo, ¿no? Entonces, como la masa del piso es mucho mayor que la esfera, la velocidad del piso antes y después de la colisión se asumen que es cero, pues, ¿no? Cero. Es decir, si veo que el cuerpo 2 es el piso, esto va a ser cero, y de acá también va a ser cero. Bien, entonces, vamos a poner nomás. Entonces, después de la colisión, ¿cuál es la velocidad? La velocidad, voy a suponer que sea este que está acá. Esto va a ser igual a menos este coeficiente que vale 0,4, este b sub 2 que vale 0, menos la velocidad 1, que lo hemos calculado que vale menos 20. Una vez que he hecho eso, puedo determinar que la velocidad después, cuando rebota, vale 8. Positivo, tiene que valer positivo porque justamente me están pidiendo después del choque, ¿no? Y además se está apuntando para arriba. ¿Ya?
¿Cuál quiere que te vuelva a explicar? La 20, ¿cuál es? ¿El 20 o el menos 20? Ah, la regla de la colisión. La regla de la... Ah, ya. De la regla de la colisión unidimensional. Ah, ya. Esta regla simplemente dice, ¿no? De que la velocidad relativa antes del choque va a ser igual a la velocidad relativa después del choque. ¿Ya? Pero tanto la velocidad relativa antes del choque y después del choque van a tener direcciones opuestas. Claro, ¿no? Cuando chocan van a tener direcciones opuestas, ¿no? Por eso le ponemos acá el signo menos. Y cuando yo veo de que esta velocidad relativa antes del choque y después del choque son proporcionales, eso, eso va a ser proporcional a una constante. A esa constante le hemos puesto E, que se llama coeficiente de restitución. Ahora, la velocidad relativa después de, perdón, este de acá es después del choque. Estoy poniendo después del choque y este es antes del choque. Disculpen, antes del choque. Este después del choque sería, cuando chocan dos cuerpos, voy a poner la velocidad del cuerpo 2 menos la velocidad del cuerpo 1. O también la velocidad de 2 visto por el cuerpo 1. La velocidad del cuerpo 2 respecto al cuerpo 1. También se puede escribir así. Pero eso es después del choque. Esto va a ser menos c. Antes del choque, allá sería la velocidad de 2, voy a ponerle así para que se diferencie, visto menos la velocidad de 1. O la velocidad de 2 respecto a 1. O la velocidad de 2 relativo a 1, visto por 1, así. Esa es la regla de restitución. Y eso lo hemos aplicado acá. ¿Qué cuerpos habían? El primer cuerpo era la pelota. La pelota, la velocidad de la pelota, el cuerpo 1 era la pelota. Y el cuerpo 2 era la tierra, el piso. Notar que este B sub 2 es la velocidad del piso después del choque. Y este B sub 2' es la velocidad del piso antes del choque. Este acá, B1, es la velocidad del cuerpo 1, o sea, de la pelota, después del choque. Y este B1 es la velocidad de la pelota antes del choque, ¿no? Entonces, antes del choque hemos determinado la velocidad 1, que vale 20, pero le estoy poniendo menos porque está apuntando por abajo. Y estamos hablando de velocidades. A eso me refería. No sé si han entendido ahí. No sé si se ha entendido eso. Bueno. Bueno, entonces ahora, muchachos, vamos a hablar de este asunto de la gravitación universal, ¿ya? De la ley de gravitación. Miren, la magnitud de la fuerza de atracción entre dos partículas, por ejemplo, esto en general se da pues ¿no? En cuerpos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, la Tierra y el Sol, la Tierra y la Luna, por ejemplo, de grandes masas, ¿no? Estos dos se atraen, por ejemplo, yo tengo dos masas, ¿no? Con masas que están interactuando, los planetas, por ejemplo, las galaxias, entre galaxias, etcétera, ¿no es cierto? Esas masas están interactuando y entre ellos se ejercen fuerzas, ¿no? Una fuerza de acción y otra fuerza de reacción. Esas fuerzas van a ser directamente proporcionales al producto de las masas que están interactuando.
a las masas que están interactuando. Pero acá, mira, hay que tomar en cuenta un detalle, ¿no? La magnitud de la fuerza de atracción entre dos partículas, dice, dos partículas. Eso significa que si yo tengo la Tierra, a la Tierra lo voy a considerar como una partícula. Si tengo el Sol, como otra partícula que tenga cierta masa, ¿no? Entonces, esta fuerza de atracción, esta fuerza de atracción, ¿no es cierto? Va a ser directamente proporcional al producto de las masas e inversa al cuadrado de la distancia que los separa. A la, no vayan a pensar cuando le dicen la fuerza de la gravedad es directamente proporcional a la masa. No, al producto de la masa. La fuerza de la gravedad es inversamente proporcional a la distancia. Tampoco, no es inversamente proporcional a la distancia, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y esto lo vamos a multiplicar por este G, que se llama la constante de gravitación universal. Hay que notarte que este G es una cantidad muy pequeña, ¿no? De 10 elevado a la menos 11. O sea, si por ejemplo, entre usted, en este momento, entre usted y su hermanito, hay una fuerza de atracción, sí, pero su masita es tan pequeña, ¿no? Digamos, su masita que sea 60 kilogramos y el otro que sea 50 kilogramos. Y estén separados 1 metro. Y todo esto va a ser multiplicado por este G que vale 10 elevado a la menos 11. Entonces la fuerza de la gravedad es muy pequeñita. En cambio, si las masas son del orden de la Tierra, del Sol, ahí sí, ¿no? Tiene efectos la fuerza de la gravedad, ¿no? Ahí sí sentimos los efectos, ¿ya? Ahí sí, ¿no? Claro, esa es la cuestión principal, exactamente. Bueno, este detalle, este es muy importante. Miren, se dice definición de campo eléctrico. Ustedes, por ejemplo, en estos momentos, ¿cómo saben que están inmersos dentro de un campo gravitatorio? Porque ustedes, por ejemplo, si dejan de poner en estos momentos, pueden levantar su pie, despegar su pie por encima del piso en estos momentos. Ah, si quieren lo pueden hacer. Entonces, ustedes levantan el pie y van a sentir que no van a aguantar mucho tiempo, porque la tierra los está jalando, ¿no? Sobre ustedes hay una fuerza que es de la tierra. Cuando ustedes, cuando ustedes, digamos, experimentan una fuerza de la tierra, una fuerza gravitatoria, entonces ustedes podrían decir de que están dentro de un campo gravitatorio. ¿Ya? Entonces todos los elementos que están en la superficie de la Tierra están afectos, están inmersos a un campo, porque todos sienten los efectos de la fuerza de gravitatoria, ¿no? Entonces, miren, la definición del campo gravitatorio, se dice que existe un campo gravitatorio G en una región del espacio, si una partícula, podemos ser nosotros, puede ser nuestra casa, el mueble, el televisor, lo que sea, una pelota, si una partícula de masa situada en esa región, ¿no es cierto?, experimenta una fuerza. Es decir, ese puntito rojo que ven acá tiene cierta masa. Si esa masa siente una fuerza de la gravedad, se confirma que existe un campo gravitatorio. ¿Ya? ¿Y ese campo gravitatorio a qué va a ser igual? A ese campo gravitatorio va a ser igual ¿a qué? A la fuerza gravitatoria, acuérdense, la fuerza gravitatoria, ese campo gravitatorio, ¿cómo lo estamos definiendo? La fuerza gravitatoria se va a hacer así, ¿no? La fuerza gravitatoria es G, en este caso está interactuando la masa de la Tierra, la masa de la pelota, por ejemplo, M por la masa de la Tierra sobre D cuadrado. Bien, esta es la fuerza gravitatoria por M, por esta masita M, ¿no? Se va y se va. Entonces G va a ser así. Constante gravitacional, masa de la Tierra o de un planeta sobre D cuadrado. Miren, este G, ¿cómo lo estoy definiendo? Entonces acá, por ejemplo, esta fuerza de la gravedad, si yo despejo, ¿a qué va a ser igual? A ver, esa fuerza gravitatoria. mg. Mg, ¿se acuerdan? ¿No? Ya hemos visto la fuerza, el peso, ¿no?
otra palabra, fuerza de la gravedad, que es este de acá, sobre la masa, ¿no? Bueno, recordar eso. Ahora, ¿cómo va a variar esto? Variación de la aceleración de la gravedad. Miren, la magnitud de la aceleración de la gravedad, la magnitud de la aceleración de la gravedad va a ser directamente proporcional. Eso ya miren acá. La magnitud de la aceleración de la gravedad de este de acá va a ser igual. Lo he reemplazado acá, lo he reemplazado y al final me ha salido G masa de la Tierra entre D cuadrado. O sea, este de acá es constante. La masa es constante. O sea, la magnitud de la aceleración de la gravedad va a depender de la distancia. Si la persona se ubica en la superficie, por ejemplo, miren acá. Si la persona se ubica ahí en la superficie, pues G va a ser así, ¿no? Para esta personita va a ser así. La constante G, masa del planeta, sobre R cuadrado. La distancia desde acá hasta acá, R cuadrado. Pero si se ubica más lejos, G, su magnitud va a ser así. G, M de la Tierra, la distancia desde el centro de la Tierra, R más D, ¿no? Este sería, allá, D cuadrado, ¿no? D cuadrado. O si no, está bien, D cuadrado, ¿no? Entonces, a mayor, si se aleja más del centro, G va disminuyendo. G va disminuyendo. Si se aleja más del centro, G va disminuyendo a medida que se va acercando. Vean de que G depende, este depende esencialmente de la distancia, ¿no? De la distancia en que se encuentra el cuerpo respecto de esta masa puntual. Bueno, en la superficie de la Tierra, ya sabemos, la G en la superficie de la Tierra, Gm, R cuadrado. Si la masa es cero, bueno, si la masa es cero, pues no hay, ¿no? Bueno, ahora, nosotros, para órbitas circulares, como, miren, por ejemplo, hay órbitas circulares como de satélites, de la segunda ley de Newton, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Es que cuando un satélite está circulando, tiene un movimiento circular, lo que ocurre es de que la Tierra le ejerce una fuerza, pero le ejerce una fuerza central, una fuerza central. Y esa fuerza central, esta fuerza que es la fuerza de la gravedad de esta masa sobre esta masita, también es una fuerza centrípeta, ¿no? Una fuerza centrípeta. Es por eso que este de acá es la fuerza de la gravedad y este de acá es la fuerza centrípeta. Esto también es la fuerza centrípeta colocada, esto es colocada en términos de V, esto es colocada en términos de W, ¿no? ¿Ya? Bueno, y vamos a ver las tres leyes de Kepler, que son las leyes, la ley de las órbitas, uno que dice, ¿no? Los planetas describen elipses, ¿no? La trayectoria que describen los planetas son elipses, estando el Sol en uno de sus focos. Entonces, yo tengo acá el Sol, ustedes saben que un elipse tiene dos focos, acá un foco y acá tiene otro foco. En uno de los dos focos se encuentra el Sol, ¿no? Y los planetas tienen esas trayectorias. Una segunda ley está asociada a lo siguiente, ¿no? Eh, el radio vector, desde desde el Sol al planeta, describen áreas iguales en intervalos iguales. ¿Eso qué significa? Significa que si, por ejemplo, la Tierra se ha ido de acá para acá y ha pasado una hora, y de acá para acá ha pasado una hora, en esa hora, este habrá descrito una área 1 y cuando ha estado por acá, un área 2. Si se trata del mismo intervalo de tiempo, lo que nos dice esa ley, nos dice que es área 1 y el área 2 van a ser iguales. Van a ser iguales. Bueno, ahí está dibujado, ¿no? Ahí está dibujado.
Para mismos si ha pasado el mismo intervalo de tiempo, las áreas son iguales. ¿Eso qué significa? Significa que el área y el tiempo van a ser directamente proporcionales. Si yo duplico el tiempo, el área también se va a duplicar, ¿no? Si triplico el tiempo, el área también se va a triplicar. Y la última ley, que está a la ley de la más importante, las dos más importantes son la segunda y la tercera, que dice, ¿no? Que el cuadrado del periodo, el periodo es el tiempo que se demora en dar una vuelta completa, por si acaso, va a ser directamente proporcional al cubo de la distancia promedio. ¿Cómo sería la distancia promedio? La distancia promedio, voy a suponer de que la Tierra se encuentre acá, 1, al inicio, y luego acá, por ejemplo, se encuentre acá, 2. Entonces, ¿cuál sería la distancia? La distancia era cuando se encontraba en la posición 1 o en la posición 2, ¿no? La distancia era la distancia promedio, esta distancia 1 y esta distancia 2. O sea, la distancia promedio sería distancia 1 más distancia 2 sobre 2, ¿no? Esa sería la distancia promedio. Es esta distancia, ¿ya? Y esa también va a ser una constante. Entonces vamos a ver cómo es que nosotros podríamos aplicar esto a contextos de los ejercicios, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Dice, un planeta con un satélite natural tarda 120 días en recorrer 2/3 de la longitud de su órbita. Acuérdense que la longitud de su órbita es el perímetro, o sea, un planeta, ahí está, con un satélite natural, tarda en recorrer, ¿no? 120 días, los 2/3 de su longitud de su órbita. Suponer que ahí está el satélite natural, ¿no? Está recorriendo desde un tiempo cero y va a recorrer los 2/3 de su longitud. Los 2/3 de su longitud en un tiempo de 120 días. Entonces, se ha recorrido los 2/3, voy a suponer que toda la longitud sería L, pues, ¿no? Entonces, los 2/3 sería 2/3 de L. Todo eso lo ha recorrido en un tiempo de 120 días. Entonces, ¿qué parte del área de su órbita barre en 30 días? ¿Qué parte de su órbita barre en 30 días? Asuma que ese es el área total de la órbita del satélite. Entonces, yo voy a suponer que el tiempo total sea T, pues, o sea, el periodo total, el tiempo total, ¿no? Nosotros rápidamente vamos a decir de que si este de acá está recorriendo una velocidad constante, ¿no? Entonces, yo voy a decir que la rapidez lineal sería L, la longitud que ha recorrido totalmente L sobre el tiempo. El tiempo que ha recorrido toda la trayectoria se llama periodo. Como este de acá va a tener una velocidad como la rapidez en este tipo de movimientos, la rapidez es constante. Entonces, voy a suponer que acá la rapidez en este tramo de 2L tercios, ¿cierto? Cuando ha recorrido 2L tercios, el tiempo vale 120, ¿no es cierto? Entonces acá podemos simplificar y ahí me va a salir puedo calcular yo el periodo, ¿no? Este T vale 120, ¿sí? Y es 180 días. O sea, el tiempo que se demora en dar una vuelta completa sería 180 días. 180 días. Bueno, es evidente también, ¿no? Es evidente también, ¿no? Si 120 días
Ha recorrido en 2 L tercios, lo que le falta es un tercio. Lo que le falta es un tercio, ¿no? Un tercio. Esto es 120 días, 120 días es como, este, si es 2 tercios, sería 2 veces, ¿no? Sería 60, 60, 60, ¿no? Sería 180, ¿no? Bueno, me están diciendo qué parte del área de su órbita barre en 30 días. Pues de las leyes del área, ¿no? Yo podría utilizar, el área es directamente proporcional al tiempo. Entonces, con esto, si me están diciendo que ese es el área de la órbita del satélite. S es a t, como S' es a t', ¿no? Vamos a ver acá. En 30 días, me dicen, en 30 días. Entonces, esto tendría que ser 30 días. Bueno, ahí simplemente t' vale 30 días. Esto ya sé que vale 180. Sería un sexto. Bueno, en realidad no tendríamos que hacer mucho acá, ¿no? Si a mí me están diciendo que en 120 días, ¿no? Prácticamente ha barrido los 2 tercios, ¿no? En 30 días barrirá, pues, ¿no? La sexta parte, ¿no? Porque acuérdense que el periodo total, el tiempo total es 180 días. Y en 30 días, ¿qué área va a barrir? La sexta parte, ¿no? La sexta parte. No, no hay mucho que hacer ahí. Vamos a ver la última. Dice, la magnitud de la aceleración de la gravedad depende de la distancia al centro de la Tierra. Bueno, en este contexto determina la altura respecto a la superficie terrestre, donde el peso de un cuerpo es la cuarta parte de la superficie de la Tierra. Bueno, determina la altura respecto a la superficie terrestre, donde el peso de un cuerpo es la cuarta parte de la superficie de la Tierra. Bueno, vamos a suponer ahí que nosotros tenemos acá un cuerpo, ¿no? Ya. Entonces me están preguntando, determine la altura respecto a la superficie de la Tierra, donde el peso del cuerpo es la cuarta parte. Acuérdense de que cuando el cuerpo se aleja del centro de la superficie, va disminuyendo, ¿no? Entonces acá me diciendo la cuarta parte. Entonces el cuerpo debe estar un poquito más alejado, ¿no? Voy a suponer que ahí su peso sea la cuarta parte, ¿no? Si acá tenía un peso, W, acá va a tener este de acá, W sub 0 sobre 4. Bueno, entonces me están preguntando cuál es esa altura. Esa altura H. Entonces vamos a poner acá en el primer caso, miren, en el primer caso voy a poner acá el W inicial, el peso inicial, que sería, acuérdense, el peso inicial es la fuerza de la gravedad, ¿no? Al inicio sería G, porque está interactuando esta masita, la masa grande, entre la distancia entre todos. Tómenlo como un punto, la Tierra es un punto, esta persona es otro puntito, ¿no? Y además, para la distancia, cuando se encuentra a una altura H, entonces el peso, este de acá, es Gm producto, pero la distancia ya sería R más H. Pero recordar que por dato, este W es igual a W sub 0 sobre 4, ¿no? Por dato, ahí está. Entonces lo vamos a reemplazar en ambos casos, así. Este es Gm producto de las masas, R más H, es un cuarto, Gm mayúscula, minúscula, sobre R. Pues ahí simplemente todos se van, ¿no? Todo esto se van y ahí puedo calcular el H. El H es R. Y eso es lo que me están pidiendo. Bueno, esos son los ejercicios. ¿Ya? Esos son los ejercicios. Le voy a compartir ahora
voy a compartir los problemas de esta semana, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Ya. A ver, tómenle nota a lo que le voy a poner. Por acá. Ya. Ya, ahí están los ejercicios propuestos. Y ahí está el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Con largo, ¿no? Ya, el ejercicio 2 es este. La solución del ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio 3. Ejercicio 4. 4. Vamos a pasar al otro lado. 5. Seis. Ahí está el ejercicio número 6. Y el ejercicio número 7, que lo voy a pasar al otro lado para que se vea mejor. Ahí está el ejercicio número 7. Listo. Esos serían los ejercicios para que vayan revisándolo. Bueno, y eso sería todo, muchachos. Cuídense mucho. Feliz Navidad, que tengan una bonita, pásenlo con su familia. Pásenlo con su familia y cuídense mucho. Intégrense en la casa, ¿ya? De la manera más sencilla. Ríanse mucho, ríanse mucho. ¿Ya? Un abrazo para todos, jóvenes.